¿Cuántos creen que Cristo viene? O sea, ¿de verdad usted cree que Cristo viene? Porque eso es lo que estamos esperando en el calendario de Dios. Jesús vino para llevarnos a la casa del Padre. Jesús no vino solamente para salvarnos de la muerte y del infierno o condenación eterna. Como cristianos tenemos que alzar nuestra vista a todo lo que Cristo Jesús vino a hacer. Él vino a dar su vida para rescatarnos de la condenación eterna y llevarnos de regreso al Padre. Pero para llevarnos de regreso al Padre, usted sabe que tiene que haber un proceso de transformación, porque para ver al Padre hay que tener santidad. Para ver al Padre hay que ser de limpio corazón. ¿Lo sabemos? O sea que no nos pueden llevar al Padre desde el día 1. O sea, no es que no seamos salvos o que podamos ver la gloria de Dios, del Padre. Me refiero al Padre. A Jesús usted lo puede ver desde ya. Si tan solo le pidiéramos más al Padre ver a Jesús que pedirle cosas materiales, otra sería nuestra vida. Pero tiene que haber un proceso. Y cuando estábamos cantando, de verdad, y pensando en la venida de Cristo, que ya muy poco se habla de la venida de Cristo, muy poco se habla del arrebatamiento de los santos, y nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar en ello, en la venida de Cristo. Los primeros cristianos, imagínense, hace 2000 años, su mente, su corazón, su expectativa era la venida de Cristo. Ellos no estaban pensando en otras cosas. No que no trabajaran, no que no vieran las cosas del día a día, pero su mente y su corazón y la expectativa de los primeros cristianos era la venida de Cristo, siempre hablando de la venida de Cristo. Porque cuando pienso en la venida de Cristo, no me voy a quedar quieto, me voy a preparar para el encuentro con Jesús. ¿Estamos? Y debemos de entender eso, y es por eso que quiero meditar un poco en este glorioso evento de la venida de nuestro Señor Jesús, y que entendamos por qué Dios todavía nos tiene en esta tierra. Y lo primero que hay que entender es que la voluntad del Padre, su voluntad perfecta, es que nosotros seamos como Él es. Como Él es, porque para eso nos bendijo, Él nos crió y nos bendijo. Por favor, póngame Efesios capítulo 1, versículo 3. Más que una prédica, será una enseñanza en este momento, reforzando lo que yo sé que ustedes ya saben. Pero en Efesios, vea, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, o sea, Él ya lo hizo, nos bendijo ¿con cuánta? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Este es el momento. Si estudiáramos eso, cuando Él nos creó, Él en ese momento, mira, Él nos creó y ahí mismo nos bendijo. En Cristo, en el Verbo. ¿Y qué tipo de bendición nos dio? Dice en el siguiente versículo: según nos escogió, esa es la bendición, nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Vea desde dónde ya venimos con una experiencia con el Padre. Nos bendijo, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, para que seamos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha, para que estemos delante de Él. ¿Qué es sin mancha? Limpios. ¿Limpios de qué? De corazón. O sea, vea qué bendición poderosa a cada uno de nosotros cuando el Padre nos hizo. Él mismo, ya se imagina usted estando enfrente del Padre, porque eso aconteció, está en la Biblia. Y Él en ese momento a cada uno de nosotros nos bendijo. Ya me imagino al Padre ahí, ¿sí? Te escojo, esa es la bendición. Hijo por creación, pero te escojo para que seas santo, limpio, perfecto, para que estés delante de mí por siempre. ¿Habrá una bendición más grande que esa? Por falta por falta de comunión con el Padre, es que no hemos entendido eso. Pero el que tiene comunión con el Padre lo lleva a ese principio y te va a decir: yo te bendije, yo te escogí para mí.
el privilegio más grande para que seas como yo. Yo soy santo, quiero que tú seas santo como yo soy santo. Yo soy perfecto, maduro, completo, de limpio corazón. Yo quiero que seas perfecto. Quiero que seas de limpio corazón. Quiero que tengas mi mente, mi corazón, mi voluntad. Que seamos un espíritu, una mente, una voluntad. Esa es la bendición que Él nos dio. Desde ese entonces estamos marcados. Y no solamente eso, sino dice en el siguiente versículo: en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Imagínense, nos bendijo escogiéndonos. Ese es el regalo más grande que Él nos ha dado. Nos escogió para Él. Mira, a ninguna otra criatura le ha dado el Padre esa bendición. Y además nos dice: y te predestino, porque como tienes facultad de elegir, te predestino para adoptarte como mi hijo. Y entonces pasa el tiempo. Pasaron muchas cosas antes de Adán y Eva. Antes de Adán y Eva pasaron muchas cosas. Han habido 3 creaciones antes de Adán y Eva. Pero Dios nunca pierde. Y en la 4ª Él puso a Adán y Eva en el huerto, porque la tierra es la escuela. Aquí la tierra es la escuela. Y puso a Adán y Eva en el huerto y los hizo a su imagen y semejanza. Y como los hizo a su imagen y semejanza, Él los vistió como Él se viste. ¿Cómo se viste Dios? ¿Cómo se viste Dios? Salmo 104, versículo 1, por favor. Salmo 104 dice: bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Te has vestido de qué? De gloria y de magnificencia. ¿Y qué dice el siguiente versículo también? El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿Sabe cómo estaba vestido Adán y Eva? Que estaban hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. Dios se viste de luz, Dios se viste de gloria. Él, mire, agarró a Adán y Eva y los vistió con su gloria. Vamos a hacer de caso que Estuardo es Adán. No se parece mucho, pero aquí va a estar Adán. Entonces vino Dios cuando lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Mire, tan bueno, qué Padre tan bueno el que tenemos, que lo vistió con su gloria, lo rodeó con su luz. Adán y Eva eran seres de luz. Cuando las demás criaturas veían a Adán, veían a Eva, lo que veían eran seres de luz. Veían a Dios mismo porque estaban vistiendo la gloria de Dios. ¿Y qué quería Dios con ellos? Pues Dios lo que quería era que ellos labraran y guardaran el huerto. No era tanto el huerto natural, porque los árboles que habían ahí en ese huerto no eran naturales, eran espirituales. El árbol de vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal, y los demás árboles del huerto. Si yo le contara quiénes son esos árboles, no eran manzanas, peras y cositas así. Eso había afuera también. Pero Dios los vistió de esa manera. ¿Y qué quería Dios? Que lo que Él había puesto por fuera, ellos se llenaran de eso por dentro, comiendo del árbol de la vida, el árbol de la sabiduría, comiendo de Cristo, para que esta luz que por don había puesto por fuera, esa luz, ellos se llenaran de esa luz para ser como Él es y poder reinar con Cristo. Preparar una esposa, una ayuda idónea para el Cordero. Me estoy explicando con esto, pero conocemos la historia. ¿Qué sucedió? Sucedió que se dejaron embaucar por la serpiente y pecaron. Usted lo sabe, por eso no
entro en detalles de ello. Ellos pecaron, y cuando ellos, en lugar de escoger llenar su voluntad, llenarse por dentro con el río de la verdad, que es Cristo, el árbol de vida, con el río de luz, con el río de la sabiduría, pero ellos escogieron llenarse con el río de engaño, con el río de las tinieblas de Satanás. Entonces simplemente Dios dijo: bueno, por cuanto escogieron llenarse con ello, no son dignos de portar mi gloria, y fueron destituidos, despojados de la gloria de Dios. Y como en Adán todos pecamos, entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de esa vestidura. Pero como Dios nunca pierde, vino el segundo Adán. Vino el segundo Adán. ¿Y cuál es el propósito del segundo Adán? Venir a darnos la oportunidad, a dar su vida para abrirnos un camino de regreso. Y cuando hablamos de regreso al Padre, no hablamos solamente de una presencia física de cara a cara. Estamos hablando de regresar al propósito de Dios, aquello para lo que Dios nos crió, nos bendijo, nos escogió y nos predestinó para que usted y yo vistamos su gloria nuevamente, mis hermanos, porque esa es la herencia que Él tiene para nosotros. Mire la herencia que Dios tiene. Mire, hasta ofensa es comparar la herencia con cosas materiales, con prosperidad material. La herencia son las riquezas de su gloria, de su gloria. Ahora bien, pero para alcanzar eso hay un proceso. Hay un proceso. Es por eso que Primera de Corintios, creo que es, si no es primera, segunda de Corintios 3, gracias, 3:18. Acompáñeme, por favor. Es segunda de Corintios 3, 17 y 18. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Allí hay libertad, allí hay liberación, allí hay sanidad, donde está el Espíritu de Jehová. El siguiente versículo: por tanto, diga conmigo, por tanto. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está con nosotros? Que el Espíritu Santo está en nosotros. Si lo creemos, entonces esto es para nosotros. Por tanto, ¿qué tiene que pasar en nosotros? Dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué cosa? La gloria del Señor. Somos transformados en un proceso de transformados de gloria en gloria, en la misma imagen o carácter o santidad de Dios, por la obra del Espíritu del Señor en nosotros. Ahora ya somos salvos. ¿Cuántos ya son salvos? ¿Sí? Ya estamos librados de la condenación eterna. Qué bueno. Pero Cristo no vino a dar su vida solo por eso. Él derramó su sangre. ¿Por qué? Porque su sangre es lo único que puede trabajar dentro de nuestro corazón. Solo su sangre puede limpiar mi corazón de toda maldad. Y a medida que yo voy dejando que la sangre de Cristo y su palabra opere en mí, voy dando pasos, menos de mí, más de Dios formado en mí. Es ahí donde voy de gloria en gloria. Cada vez tengo más de esa luz, cada vez tengo más de esa vida, cada vez tengo más de ese carácter. Voy en un camino, la Biblia le llama en el Salmo 119 el camino de la perfección, mis hermanos, que me lleva a alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el objetivo? Que yo tenga aquello para lo cual el Padre me crió, me bendijo, me escogió y me predestinó. Mis hermanos, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estábamos cantando de la venida de Cristo? Porque el que tiene la expectativa de la venida de Cristo está dando estos pasos de transformación, viendo la gloria del Señor. ¿En dónde? En su palabra, porque Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Y cuando sea el arrebatamiento, allí va a estar la sorpresa, porque en el arrebatamiento se va a ver cuánta de esa gloria obtuvo usted. Dios no ha perdido, se abrió un camino para recuperar la gloria
que Dios le había dado al hombre. ¿Me di a entender con esto? Ese camino que Jesús abrió, Jesús el hombre pasó por este proceso y se metió en la divinidad y nos abrió el camino para que usted y yo nos metamos allí también para tener la divinidad, la gloria, el corazón, el espíritu mismo, la mente misma de Dios. Pero en el arrebatamiento, mire, el arrebatamiento va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Y vea lo que va a pasar en el arrebatamiento. Se recuerda que en el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a resucitar antes que seamos transformados, si es que estamos vivos. ¿Por qué ellos primero? Porque por haber experimentado la muerte física, esa es la palabra, Dios les da ese privilegio de resucitar primero. Ellos también van a oír la final trompeta. Son 2 trompetas las que van a sonar. Sí, son trompetas de redención, no de juicio. No son las trompetas de la gran tribulación. Son 2 trompetas de plata, como dice en Números capítulo 10. Pero ellos van a oír también su alma, el espíritu que está esperando que su cuerpo sea hecho nuevo. Pero también los que estemos vivos, si tenemos oídos para Dios, vamos a escuchar el primer trompetazo. Y vamos a decir, llegó el momento. Nadie sabe el día, la hora, pero sí vamos a saber los segundos. Algo va a pasar. El ambiente va a estar, no sé ni cómo, mis hermanos, cuando vaya a ser el arrebatamiento. Pero vean lo que va a suceder, lo que vamos a ver. 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios. Yo sé que usted sabe esto, pero quiero que lo meditemos. Versículo 40. 1 Corintios, versículo 40. Abra bien sus oídos, bien sus ojos espirituales, por favor. Porque esto es poderoso. Diga conmigo, esto es poderoso. Para enseñarnos, dice, miren, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Es el que tenemos nosotros. Esta es una casa para nuestro espíritu y alma. Pero una dice la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y sabe que gloria habla de carácter, habla de autoridad, habla de manera de ser. Versículo siguiente. Y vea cómo Dios nos enseña con las cosas hechas. Dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Vean lo que el Señor nos enseña. Como todos conocemos el sol, conocemos la luna, conocemos las estrellas, entonces Él nos dice, miren, para que sepan cómo va a ser en el arrebatamiento, para que sepan que ahí es donde se va a manifestar qué tanto de Cristo se formó en cada uno. Entonces Él dice, miren, una es la gloria o el brillo, la luz del sol. Otra es la gloria, el brillo o la intensidad de luz de la luna. Y otra es la gloria o el brillo o la intensidad de luz de las estrellas. Y aún dentro de las estrellas hay diferencias de intensidad de luz. ¿Vamos bien hasta aquí? Y vean lo que dice en el siguiente versículo. Así también, esa es una comparación, así también es la resurrección de los muertos. Porque se ha sembrado en corrupción, pero va a resucitar en incorrupción. Pero dice, así será la resurrección de los muertos, así será en el arrebatamiento. ¿Qué quiere decir eso? Así va a ser. Ustedes van a ver diferencia. Unos van a brillar como las estrellas, otros van a brillar como la luna, pero unos van a brillar como el sol de justicia. Cuando sea el arrebatamiento, mis hermanos, mire, cuando los santos marchen ya, ¿qué va a suceder? Usted de lo que haga ahora, así va a ser la vestidura que a usted lo va a estar, mire, cubriendo. Una va a ser la gloria de las estrellas, otra la gloria de la luna, pero bendito usted y yo, otra la gloria de las estrellas. Fruto
al 30, fruto al 60, pero Dios se va a glorificar en los que den fruto al 100 por uno, vistiendo su gloria, la gloria del sol de justicia, restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Se perdió en el huerto, se perdió con el primer Adán, pero el segundo Adán, Cristo Jesús, nos ha abierto el camino para que nosotros seamos revestidos de la gloria de Dios. Vamos siendo transformados de gloria en gloria, vestiduras de salvación. Luego crecemos espiritualmente. Estoy hablando de crecimiento, no por don. Salvación, reyes y sacerdotes, pero esposa del Cordero, porque esta gloria es la vestidura de lino fino, blanco, resplandeciente, que es lo que vestirá la esposa del Cordero. Las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria. Diga conmigo: las riquezas de su gloria. Es por eso que cuando el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, era una iglesia poderosa, era una iglesia ungida, tenían dones del Espíritu Santo, tenían unción. ¿Qué no tenían? Tenían fe, pero no tenían entendimiento de este proceso. Por eso el apóstol Pablo oraba por ellos. Y voy culminando con ello. Por favor, Efesios capítulo 1, versículo, creo que es 16. Póngame el 16, vamos a ver. Dice el apóstol Pablo a los de Éfeso: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué oraba Pablo? Vea el enfoque de las oraciones de Pablo. No era para que fueran ricos, famosos, viajes, relojes y puntos. Ve el enfoque, el corazón de ellos, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Él dice: yo oro por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pero ¿para qué necesito yo eso? Siguiente versículo: alumbrando los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan, número uno, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Que a pesar de cómo somos, sí podemos ser restaurados a su imagen y semejanza. No hay por qué quedarnos como estamos. Número dos, ¿cuáles las riquezas? Lea en voz alta eso: las riquezas de la gloria que Él tiene como herencia para nosotros, sus hijos. Es por eso que Asaf, que fue un gran ministro del Señor, Salmo 73, versículo 25: cuando usted recupera la gloria de Dios, cuando usted crece a la estatura del varón perfecto, cuando usted crece en la limpieza de su corazón, vamos a llegar al nivel de poder decir, como lo dijo Asaf después de pasar por el proceso. Lea el Salmo 73, está el proceso. Pero llegó un momento en que él dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada. ¿Y qué es nada? Nada deseo en la tierra. ¿Y por qué? Siguiente versículo. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Eso es cierto. Pero vea: mas la roca de mi corazón y mi porción, diga conmigo, mi porción. ¿Qué quiere decir eso? Mi herencia. Eres tú, mi Dios, para siempre. Ese es el evangelio del reino de Dios. Esto es la vida cristiana, transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Entonces ahora de hoy en adelante, cuando cantemos Cristo viene ya, piensa en esto: ¿cuánto de Cristo tienes ya? ¿Cuánta de esa gloria tienes ya? ¿Por dónde vas? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero pocos los que llegan a ser fieles y verdaderos, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Siempre hay tres niveles: atrio, lugar santo, lugar santísimo. La mayoría están en el atrio, son salvos, sí, pero ahora ni siquiera están pensando en la venida de Cristo. Es por eso que muchos son los llamados, están en el atrio, pero al lugar santo ya son
escogidos los que entran, sacerdotes, y al lugar santísimo solo los que llegan a unirse, a ser uno en espíritu, uno en mente, uno en voluntad con el Cordero. Porque el Cordero se va a unir en matrimonio, en yugo igual, con alguien de su misma especie, hablando simbólicamente. Ahorita en el atrio tenemos una naturaleza, un carácter de leopardo, de oso, de tantas cosas que menciona en la palabra. Pero a medida que vamos siendo cambiados, la altivez, la soberbia, el yo, el ego, todo eso se va muriendo, porque el cristianismo es un proceso de morir a nosotros mismos. Eso es la vida cristiana, no de empoderamiento, sino de muerte del yo, del ego, del orgullo, de la altivez, para que entonces vamos adquiriendo el carácter del Cordero, mansos y humildes de corazón. Allí nos hacemos uno con el Cordero para hacer su ayuda por siempre. ¿Cuántos quieren eso? Pónganme la gráfica. Así como ven acá, así va a ser. Esta fue una visión que Dios me dio cuando escribí el libro del rapto. Vi eso, cómo salían de la tierra, principalmente 3 niveles de luz. Y tal vez ya no se recuerda mi hijo Noé, estaba chiquito, y él soñó el rapto, pero como no nos podía explicar qué era lo que había soñado, ya no se recuerda, obviamente, estaba bien pequeño. Y yo le digo, ¿pero qué viste? Yo sabía que había tenido una visión del rapto. ¿Y qué viste? Es que mira, eran como las luces campero, me dice. Yo dije, entiendo lo que me estás dando arriba, Saya, entiendo lo que me estás diciendo. Las glorias. ¿Con qué gloria vamos a ser revestidos cuando nos vayamos? O sea, o cuando, bueno, se muere físicamente ahorita no lo va a tener. Es hasta que usted resucite. Y si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, estamos rodeados de una gloria. El asunto no es si nos vamos a ir en el rapto, el asunto es con qué gloria te vas a ir. Piensa en eso. Si hoy fuera el rapto, ¿con qué gloria te irías? Porque esta es la morada eterna. Es en lo que vas a permanecer siempre. Y hay privilegios por la gloria, por supuesto. Van a habitar en los nuevos cielos, van a habitar en la nueva tierra, pero habitar en la nueva Jerusalén. Porque los que están en la nueva Jerusalén, Apocalipsis 22 dice, tendrán el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. Nombre es carácter, el carácter del Hijo y del Padre formado, y lo que está por dentro nos vestirá por fuera. Amén. Póngase de pie un momento, por favor. Padre bendito, tu palabra hace aquello para lo que es enviada. Padre santo, te ruego que todos los que estamos acá y los que están viendo y oyendo y los que verán y oirán, seamos despertados a esta realidad, a la realidad, Padre eterno, que la venida de Cristo está a las puertas y que necesitamos apresurar el paso en esta carrera de regreso a ti. Necesitamos, Padre, tomar decisiones serias, radicales. ¿En qué vamos a invertir el tiempo? El tiempo que nos queda de estar aún en esta tierra, cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a ser sabios, a quitar nuestra mirada de las cosas de abajo y poner nuestra mira en las cosas de arriba. Padre, ayúdanos a quitar nuestros ojos de las criaturas y de las cosas terrenales y poner nuestros ojos en Jesús, el autor, el que comienza nuestro camino, el autor de nuestra fe y el consumador, el que nos lleva al final del propósito de la fe, que es obtener tu gloria, Padre, a crecer en salvación, a ser restaurados, Padre, a tu imagen y semejanza, yendo en este proceso de gloria en gloria a tu misma imagen. Padre, haznos comprender que la herencia que tienes para nosotros eres tú mismo, tu nombre,
tu carácter, tu santidad. Padre, tu corazón es la herencia que tienes para nosotros, tu mente. Padre, ayúdanos a valorar lo que eres. Que no seas un concepto para nosotros, sino una realidad viva para nosotros, Padre y Señor nuestro, Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a valorar el precio que has pagado al enviar a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas obtenga tu naturaleza divina eternamente. Vida eterna, vida divina eternamente. Padre, lo necesitamos urgentemente. Produce el deseo en nosotros, Padre. Produce la pasión por ti en nosotros. El deseo de verte, el deseo de conocerte, el querer y el hacer por tu buena voluntad. De conocerte a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú nos has enviado. Levantemos nuestras manos al Señor. Espíritu Santo, ministra nuestra mente, nuestro corazón. Que de aquí en adelante tus ángeles, Señor, obren en nosotros, inquietándonos, aún desesperándonos para correr a tu mesa, para correr a la intimidad contigo, Señor. Que tus ángeles no nos dejen tranquilos. Que tus ángeles, Padre, nos estorben el pecado y nos estorben desperdiciar el tiempo en cosas vanas. Espíritu Santo, dependemos de tu obra en nosotros. Padre, sea prosperada la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque es el Espíritu del Señor quien hace la obra de transformación. Él nos lleva de gloria en gloria. Él nos revela a nuestro Señor Jesús. Él nos revela la gloria de Cristo y del Padre. Y Él es quien hace en nosotros todo aquello que ya Jesús compró en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Bendito Dios, poderoso Dios. Dígale: Padre eterno, concédeme que no me vaya de esta tierra sin que haya sido restaurado a tu imagen y semejanza. Yo quiero tu nombre, yo quiero tu gloria formada en mí. Te quiero a ti, Señor. Padre eterno, te doy gracias, porque tú eres mi porción, tú eres mi herencia. Eres lo más grande. Gracias, Padre, por amarme como me amas. Gracias por Cristo Jesús y gracias por el Espíritu Santo. Padre eterno, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén.